Macron, que comenzó con esa protesta específica, ha desbordado y ahora piden todo tipo de cosas. La renuncia de Macron, la disolución del Senado, el trabajo para todos, asambleas populares, otra infinidad de ideas que cambian en función de la región y la situación personal. Lo que hay que saber efectivamente es que este país, como la mayoría de los países que ha pasado con una crisis dura como la del 2008, tiene sectores periurbanos que sufren profundamente y que la gente está exasperada. No tienen combustible para viajar a sus trabajos, no tienen transportes públicos, no les alcanza el dinero. Hay una exasperación social. Eso es peligroso, porque es una situación, como decíamos al principio, insurreccional. Y el gobierno parece no haberse dado cuenta de la gravedad de la situación. Realmente cada vez es más preocupante. Luisa, Juan Micheli, ¿cómo estás? Bien, Juan, ¿cómo estás? Bien, estamos viendo imágenes en vivo en este momento, lo que está ocurriendo en el país. Por la mañana vimos imágenes muy preocupantes también, con enfrentamientos en la calle, con incendios. La consulta es la siguiente, Luisa. Justamente en el G20 del año pasado no se firmó el Acuerdo de París, que es para bajar el calentamiento global. Lo que hace Macron supuestamente es aumentar el combustible, el valor del combustible, para que la gente use menos los autos y baje justamente la combustión, que use más transporte público. Entonces, yo lo que veo, quizá, digamos, muy simplemente desde aquí, es que hay como una contradicción. No se firma el Acuerdo de París y se critica porque es un acuerdo para bajar el calentamiento global, y cuando Macron sube el impuesto al combustible para que la gente consuma menos nafta, toman las calles. ¿Cómo sería? Juan, te voy a repetir lo que dijo alguien ayer o antes de ayer, un chaleco amarillo en la televisión. Los intelectuales y los políticos de primer orden piensan en el fin del mundo. Yo pienso en el fin de mes. En el fin de mes. Claro, a llegar a fin de mes. Es decir, está muy bien que la nafta aumente, pero entonces los autos eléctricos tienen que estar al alcance de la gente de pocos recursos y tiene que haber transportes públicos, porque si no la gente ¿cómo hace para ir a trabajar? En el interior de Francia, uno tiene la cabeza de París, donde transportes públicos extraordinarios, el metro, etcétera, etcétera, pero en el interior de Francia hay regiones donde no hay trenes, donde no hay autobuses, donde la gente de la única manera que puede ir a trabajar es en auto. Y cuando tú pagas el combustible €1,50 el litro y ganas 600 euros por mes, incluso 500 euros por mes porque eres campesino, ¿cómo haces? Luisa, ¿cómo haces para vivir? Luisa, una pregunta simple, porque por ahí usted habla de chalecos amarillos y uno ve la calle está lleno de chalecos amarillos. ¿Por qué el movimiento se llama chalecos amarillos? ¿Por qué lo usan? Surgió hace apenas 2 semanas, 3 semanas, ¿y por qué creció tan rápidamente? Por empezar se llama chalecos amarillos porque en Francia cada auto tiene la obligación de llevar el número de chalecos amarillos de esos que ustedes ven dentro del auto en caso de accidente. Es decir, es el símbolo realmente del auto. Tú no puedes viajar en auto, circular en auto sin un chaleco amarillo. ¿Por qué tan rápidamente? Por las redes sociales, por el mundo en el que vivimos, el nuevo mundo en el que vivimos. Esta convocatoria, recordemos que se produjo a través de las redes sociales. Yo les llamo, para caricaturizarlo, si ustedes quieren, la Revolución Francesa 2.0, porque efectivamente fue así que surgió, y este es el gravísimo problema para el gobierno, porque este movimiento no tiene dirigentes, no tiene filiación política, no hay sindicatos que lo reemplacen, que lo representen, no hay ONGs que lo representen, nadie sabe, el gobierno no puede dialogar con nadie. Ayer intentó dialogar, lo citó a 8 que habían elegido así al azar en todas las regiones de Francia. Fueron 2 nada más. Uno que se mostró, el otro que no se mostró, y el que se mostró salió a los 10 minutos porque no dejaban
transmitir en directo por la televisión la reunión. Es decir, es una cosa absolutamente imposible de controlar hasta el momento. Esto es lo preocupante. Ahora, supuestamente a las 3 de la tarde nuestras va a hablar en una conferencia de prensa el presidente Macron. ¿Qué puede decir para contener semejante movilización? Porque hay un blanco en particular, que es el premier Philippe, que todo el mundo pide su renuncia. Puede cambiarlo, pero ¿va a contener así esta crisis? Eso es lo complicado. Yo no creo que contenga la crisis. No sé cuál va a ser la forma en que la va a contener. Y te digo, en realidad lo que están pidiendo es la renuncia de Macron. La gente pide la renuncia de Macron. Macron ha quedado identificado como el presidente de los ricos. Macron, es verdad, conoce poco el interior de Francia. Es un privilegiado y un representante de la clase privilegiada. En consecuencia, la gente ha decidido que Macron no puede resolver el problema y que Macron se tiene que ir. Ahora, naturalmente, esto es destituyente, es una actitud absolutamente inimaginable. Los franceses han quedado muy choqueados hoy cuando los manifestantes pintarrajearon todo el Arco del Triunfo. Ustedes saben que los franceses defienden sus símbolos porque son los sitios de memoria. No sé qué es lo que va a pasar mañana. Hasta ayer, en todo caso, casi el 80% de los franceses apoyaba el movimiento, lo cual es realmente preocupante. Luisa, todavía le falta bastante a Macron para terminar su mandato. Lo eligieron el año pasado. Y tiene como un fenómeno bastante raro, ¿no? Que es muy impopular adentro de Francia, pero viene a Argentina y la recepción que tuvo en las calles de Buenos Aires fue notable. ¿Cómo hace para tener esa imagen hacia adentro y una imagen tan sólida hacia afuera? Probablemente porque lo que se juega es diferente, porque el público extranjero, lo mismo le sucedió cuando fue para la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Es el símbolo del Golden Boy, inteligente, brillante, intelectual, elegante, encantador, de manera que es bastante probable que la gente no vea nada más que esto. Los franceses ven otra cosa. Los franceses ven su sueldo, su salario, su situación personal, su situación familiar, y muchos de ellos, el 10%, no tiene trabajo. Luisa, a propósito del aumento, te quería pedir si nos contás justamente cuánto cuesta un litro de nafta en Francia y de cuánto fue el aumento, si lo tenés presente. En realidad, la nafta en este momento cuesta €1,50, €1,51. El problema no es ese. Aumentó aproximadamente entre 12 y 17% en los últimos meses. El problema es los aumentos que vienen a partir de enero, que son precisamente esos aumentos que tienen que financiar la política ecologista de Macron. Pero el problema no es ese, el problema es que la gente ve que el petróleo baja de precio y que los precios siguen iguales. Acá vemos lo mismo. Exactamente. Está totalmente exasperado. Claro. ¿Y crees que con estas condiciones en la calle Macron tendrá que dar un paso atrás? Lo que va a tener que cambiar de política, porque Macron tiene por personalidad la costumbre de decir no doy un paso atrás. Yo decidí esto, lo prometí en la campaña y lo voy a hacer. Y siempre criticó a sus antecesores porque los antecesores, que eran mucho más políticos que él y tenían más cultura política, daban abrazo torcer cuando había protestas populares. Yo creo que en este caso Luisa, no va a tener más remedio. La interrumpo porque justo está por hablar el presidente japonés Shinzo Abe. La llamamos en un ratito de nuevo. Gracias, Luisa. Muy bien, hasta luego. Ya sobre el cierre prácticamente de la cumbre, habla Shinzo Abe, quien va a ser el anfitrión de la próxima cumbre del G20 en Japón. Esos problemas que nosotros tenemos en